Querer ser el mejor en algo no es nada malo. Muchos anhelamos alcanzar nuestras metas, superar a los demás e incluso superarnos a nosotros mismos. Tener una meta clara nos puede llevar tan alto como podamos imaginar. Sin embargo, la situación cambia cuando utilizas a los demás como peldaños en busca de esa grandeza, cuando dejas de ver a tu familia como lo que son y terminas usándolos como simples herramientas, con el único propósito de lograr cumplir tus aspiraciones. Esto es lo que la familia significaba para Endeavor, un simple medio para lograr un fin. No obstante, no se daría cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué tal a todos? Yo soy Richter y esta vez hablaremos de una de las familias más emblemáticas de este universo. Cabe aclarar que habrá spoilers de la sexta temporada, por lo que si continúas, vas por tu propio riesgo. Enji Todoroki, alias Endeavor, sabía que para ser el número 1 ya no dependía de su destreza. Él había entrenado tanto como le era posible para vencer a All Might. Sin embargo, sabía que esa meta no podría ser alcanzada, o al menos ya no por su propia cuenta. La mayor limitante de Endeavor era su propio quirk. Si bien su poder de fuego era impresionante y realmente poderoso, también lo era que le causaba problemas debido al sobrecalentamiento. Endeavor tenía una gran tolerancia a las altas temperaturas, pero solo eso. Una tolerancia. No tenía forma de disipar el calor, por lo que superar a All Might ya no era un problema de actitud, sino uno fisiológico que por más que lo intentara llevar al límite, resultaba perjudicial para él. Es entonces que se le ocurre otra forma de que el apellido Todoroki pueda estar en la cima, y eso sería teniendo hijos con un don superior al suyo, pero para eso tenía que encontrar a una mujer que cumpliera con lo que necesitaba. Es entonces que conoce a Rei, una joven con un quirk de hielo. Más que iniciar una relación, el matrimonio entre Enji Todoroki y Rei fue una transacción. La familia de Rei tenía algunos problemas y él ofreció ayudarles a cambio de desposarla. Para Endeavor, Rei no era más que una simple incubadora, su herramienta perfecta para procrear al hijo que necesitaba, uno que naciera con el don de hielo y fuego. Es entonces que Toya, el primogénito, llega al mundo. Para Endeavor, hacer las veces de padre no significaba nada, necesitaba ver que Toya desarrollara su quirk, y con el tiempo así fue. Una chispa de ambición volvió a iluminar los ojos de Endeavor. Si bien Toya no tenía un quirk combinado de fuego y hielo, sabía que las llamas de su hijo eran más fuertes que las de él. A pesar de ello, no tardó en darse cuenta de que quizás Toya sería un fracaso, debido a que las llamas de este eran tan potentes que lo dañaban a sí mismo. Una vez más, la tolerancia al fuego era el problema, y esta vez con su hijo. Sus siguientes dos hijos eran más de lo mismo para Endeavor, simples fracasos que no cumplirían con su ambición. Eso hasta que llegó el cuarto hijo, Shoto. Por fin tenía el candidato perfecto que destronaría a All Might. Sin embargo, para Toya, eso fue hiriente, ya que desde su perspectiva, Shoto se estaba quedando como el hijo favorito de su padre. Enfurecido y frustrado de ver cómo su padre ahora lo veía como un objeto inútil, comenzó a entrenar solo en el bosque. Sin embargo, sus sentimientos fuertemente heridos descontrolaron su don, haciendo que su propio cuerpo se prendiera en llamas hasta carbonizarlo. Endeavor no pudo encontrarlo a tiempo, y solo unas cenizas fue lo que quedó de su hijo, o al menos eso fue lo que pensó. Aun con eso, perder a un hijo no sería motivo suficiente para dejar apagar la chispa de su ambición. Shoto era el hijo idóneo que tanto buscaba para lograr sus propósitos y posicionar el apellido Todoroki como el número 1. Lamentablemente el tormento pasaría ahora a Shoto, además de que su esposa, Rei, comenzaba a mostrar una desestabilidad emocional a causa de los años de abuso vividos con Endeavor. La obsesión convirtió el hogar de los Todoroki en un entorno opresivo. Rei, atrapada en un matrimonio sin amor y forzada a ver cómo sus hijos eran tratados como herramientas, comenzó a desgastarse emocionalmente. Cada vez que Shoto era arrastrado a otro entrenamiento brutal, su angustia crecía, pero cualquier intento de intervención resultaba inútil. La impotencia y el miedo se arraigaron en ella, alimentando un lento deterioro psicológico. Con el tiempo, la mente de Rei empezó a asociar los rasgos de Shoto con los de Endeavor, especialmente su ojo izquierdo. Lo que antes veía como un hijo amado, ahora también le evocaba la presencia de su abusador. Durante un episodio de crisis, Rei perdió temporalmente el contacto con la realidad. En su confusión, ya no distinguía a Shoto de Endeavor. Movida por el pánico y la desesperación, tomó una tetera de agua hirviendo y vertió el líquido contra el rostro de su hijo, dejándole una severa quemadura en la piel. El acto fue instantáneo, pero sus efectos permanentes. En cuanto recuperó la conciencia, Rei comprendió la magnitud de lo que había hecho, sumiéndola en un abismo de culpa y depresión. El ataque de Rei dejó en Shoto una herida mucho más profunda que la cicatriz en su ojo. En ese momento, no solo perdió la confianza de su madre, sino que también internalizó una verdad brutal. Toda su familia era una farsa. Inicialmente, Shoto asoció el acto de su madre con traición. No entendía por qué ella, la única figura que parecía preocuparse por él, lo había lastimado.
pero con el tiempo comenzó a ver más allá de su propio dolor. Observando la fragilidad de su madre, entendió que ella nunca había sido la verdadera amenaza, era otra víctima, rota por los años de manipulación y abuso de su padre. Es entonces que Shoto redirigió todo su resentimiento hacia su padre. Si Rei había actuado por desesperación, es debido a que Endeavor había creado sistemáticamente las condiciones para que eso sucediera. Había reducido a Rei a un objeto, había tratado a sus hermanos como experimentos y había convertido el apellido Todoroki en sinónimo de obsesión tóxica. Es por eso que Shoto decidió negar todo lo que viniera de él, empezando por su fuego. Usar solo hielo no era una limitación estratégica, era un rechazo simbólico a Endeavor. Shoto asociaba el fuego con su padre y el dolor de su madre, incluso cuando esta decisión lo ponía en desventaja, como su pelea con Midoriya en el festival deportivo. Prefería perder antes que ceder, no era terquedad, era la forma que él tenía de reafirmar su autonomía. Shoto solo comenzó a sanar cuando aceptó que su madre nunca quiso lastimarlo. Fue entonces que él entendió que su madre sí lo amaba, pero el abuso que había vivido la había debilitado tanto que la quebró. Endeavor no solo le robó su infancia, sino también la figura materna que debería haber tenido. Esto no absolvió a Rei completamente en su mente, pero le permitió separar su acción del contexto que la provocó. Cuando Endeavor asumió el título de héroe número 1 tras la retirada de All Might, no encontró triunfo, solo una verdad incómoda. El puesto no solo era poder, sino legado. All Might había sido un símbolo de la esperanza. Endeavor, en cambio, era un fraude. La sociedad esperaba un sucesor a la altura, pero él sabía que su ascenso se había construido sobre abusos y manipulación. Es entonces que se comenzó a preguntar cómo podría ser llamado el héroe número 1 si su familia había vivido marcada por su crueldad. Este conflicto interno lo llevó a un punto de quiebre. Ya no quería ser el mejor por orgullo, sino porque el mundo necesitaba a un verdadero número 1. La batalla contra Hood fue el momento que expuso su transformación. Endeavor arriesgó su vida repetidamente para proteger a civiles, incluso cuando su cuerpo se consumía por las llamas. El cuestionamiento de Hawks, ¿por qué alguien como tú quiere ser el número 1? Esa pregunta lo obligó a enfrentar sus motivaciones egoístas. Por primera vez, no tuvo una respuesta orgullosa. En ese instante, Endeavor entendió que ser héroe no era vencer enemigos, sino merecer la fe de quienes salvaba, algo que Hawks parecía hacer de forma muy natural. Endeavor, con el paso de los días, aceptó su culpa y comenzó a actuar. Con Shoto dejó de presionarlo y simplemente lo quiso entrenar como debía haberlo hecho desde un inicio, sin abusos ni ambiciones. A Rei nunca dejó de llevarle flores azules, que sabía que tanto le gustaban, un detalle mínimo pero cargado de gran significado. Buscaba su perdón. Con Atsu, uno de sus hijos que lo culpa por la muerte de Toya, intenta mostrarle que se siente arrepentido de sus actos y suplica su perdón, por más difícil que a este le parezca. Pareciera que Endeavor estaba tratando de arreglar las heridas que abrió a su familia años atrás. Sus errores no podían ser borrados, pero tendría que aceptarlos. Solo quedaba sanar, o al menos eso fue lo que pensó hasta la revelación de Dabi. Cuando Dabi revela que en realidad es Toya Todoroki, no solo estaba exponiendo su identidad, estaba arrancando de un golpe la máscara de héroe que Endeavor tanto había intentado construir. Dabi no surgió de la nada, fue moldeado por el rechazo de Endeavor cuando su fuego resultó inútil y descartado como un experimento fallido. Descubrimos que el incidente del incendio no mató a Toya, pero sí lo cambió por completo, tanto física y mentalmente. Lo que Endeavor no quiso usar, la Liga de Villanos lo aprovechó. Su fuego azul, más intenso y letal, se convirtió en un símbolo de venganza. Para Endeavor, descubrir que Toya seguía vivo fue un golpe devastador que lo inmutó y quebró, pero no lo destruyó. En cambio, lo enfrentó a una verdad cruda. Los errores no se borran. Cada crimen de Toya era una consecuencia directa de sus acciones pasadas por no ser un padre para él. Toya fue víctima antes que villano. El niño que alguna vez anheló su aprobación se había convertido en un monstruo porque nadie lo detuvo a tiempo, o quizás porque no tuvo un padre presente que lo guiara como debía. Vemos cómo incluso Toya no solo cargaba con su propio sufrimiento, ahora lo propagaba, arrastrando a otros inocentes a su espiral de odio. Tras lo ocurrido ya en el hospital y con la cabeza revuelta, es que un viento helado y nostálgico lo regresa al presente. Se trataba no solo de Rei, quien hacía años que no la veía, sino también de sus hijos. Por primera vez en muchos años, su familia estaba junta. Aunque un integrante faltara, él no se rendiría por más que Toya pareciera una causa perdida. Si algo nos enseña la historia de Enji Todoroki, es que nunca es tarde para enmendar los errores. Endeavor, a pesar de su pasado oscuro, eligió enfrentar sus culpas y luchar por reconstruir lo que alguna vez destruyó. Su camino no borra el dolor causado, pero demuestra que incluso los más heridos pueden elegir ser mejores. Al final, la grandeza no se mide por el poder, sino por el coraje de cambiar y la voluntad de proteger a quienes más importan. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Endeavor, después de todo el daño que causó, realmente merecía una segunda oportunidad? ¿O algunas acciones son imperdonables sin importar cuánto intentes enmendarlas? Te leo en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal para más contenido como este. Un agradecimiento a los miembros del canal por su apoyo. Recuerda que tú también puedes apoyarme dándome una donación o uniéndote al programa de miembros. Sin nada más que añadir, yo soy Richter y nos vemos en el próximo video.